La historia prohibida de la Navidad, lo que la Biblia nunca enseñó sobre sus orígenes. ¿Y si te dijera que la Navidad tal como la conocemos no nació en un pesebre, sino en rituales paganos de hace miles de años? Hoy descubrirás secretos que cambiarán para siempre lo que creías sobre estas fechas. Antes de empezar, si este mensaje toca tu corazón, suscríbete ahora y deja en los comentarios: Señor, abre mis ojos. Juntos descubriremos la verdad que nadie se atreve a contar sobre la Navidad. Orígenes paganos de la Navidad, Yule, Saturnalia, Sol Invictus. Antes de que existiera la Navidad tal como la conocemos, las tierras del norte y del Imperio Romano ya estaban llenas de celebraciones que buscaban dominar la oscuridad, invocar la luz y asegurar la protección de los dioses. Cada ritual tenía un propósito profundo, pero completamente ajeno a Dios. Comprender estos orígenes nos permite ver que lo que hoy llamamos fiesta nació en altares paganos y en invocaciones que la Biblia advierte repetidamente que no debemos seguir. En los fríos bosques del norte de Europa, nació Yule. Los pueblos de estas regiones enfrentaban inviernos largos y oscuros, donde la luz del sol parecía desaparecer. Creían que si no actuaban, el sol moriría y con él la vida en la tierra. Para evitarlo, encendían enormes hogueras que simbolizaban fuerza, renacimiento y protección. Estas llamas no eran meras luces, eran canales para comunicarse con los espíritus de la naturaleza y para asegurar la continuidad de la vida. Los árboles frondosos se levantaban como altares, símbolos de fertilidad y renacimiento, donde se ofrecían rituales y sacrificios para apaciguar a los dioses y mantener la luz encendida. Nada de esto tenía relación con Jesús. Todo estaba diseñado para manipular lo espiritual sin depender de Dios. Más al sur, en Roma, existía Saturnalia, la celebración de Saturno, el dios de la cosecha y del tiempo. Esta fiesta era un caos absoluto, banquetes interminables, excesos, desorden social, borracheras públicas y sacrificios. Durante varios días, las reglas se invertían. Los esclavos se sentían libres y los amos se sometían a la indulgencia popular. Las calles del imperio se llenaban de ritos que buscaban agradar a Saturno y proteger el año venidero. Casas y templos se decoraban con ramas verdes, coronas, luces y símbolos que hoy parecen inocentes, pero en ese entonces servían como recordatorios de deidades paganas. Los romanos creían que a través de estas prácticas podían controlar el destino y mantener la protección de los dioses, ignorando por completo al Dios verdadero que Israel conocía. Sin embargo, la celebración más influyente en términos de fecha fue Sol Invictus, la adoración al Sol Invencible. Este ritual se realizaba exactamente el 25 de diciembre, el día en que el Sol comenzaba a recuperar fuerza después del solsticio de invierno. Todo el imperio rendía homenaje a esta deidad solar con antorchas, ofrendas y ceremonias que buscaban garantizar la vitalidad del sol y la prosperidad del año siguiente. Era un acto espiritual, profundo y arraigado, que la cultura moderna transformaría siglos después, pero cuyo origen permaneció intacto. Lo impactante es que estas tres celebraciones compartían un mismo objetivo: intentar controlar lo invisible, enfrentar la oscuridad y manipular el destino de los hombres sin depender de Dios. Cada fuego encendido, cada árbol levantado y cada banquete celebrado tenían un significado espiritual, aunque hoy los veamos solo como decoraciones y costumbres. Estas prácticas fueron transmitidas de generación en generación, hasta que llegaron a las puertas del cristianismo en Roma. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse dentro del Imperio Romano, los líderes de la Iglesia enfrentaron un dilema cultural y espiritual. Prohibir estas celebraciones, tan queridas y arraigadas, habría provocado conflictos y rechazo masivo. Adaptarlas, en cambio, parecía más efectivo: tomar lo que era pagano y darle un nuevo significado cristiano. Así, Yule, Saturnalia y Sol Invictus no desaparecieron, se camuflaron. Los árboles, las coronas, las luces y los banquetes permanecieron, pero fueron reinterpretados bajo la narrativa del nacimiento de Cristo. Sin embargo, la esencia de estos rituales nunca cambió. Pintar un altar antiguo con nuevos colores o asociarlo con una nueva historia no borra su origen espiritual.
Lo que nació para honrar a dioses falsos sigue siendo un legado espiritual que puede influir sin que lo percibamos. La Biblia lo advierte, lo que las naciones levantan para dioses falsos no debe mezclarse con la fe verdadera, porque la mezcla genera confusión, oscurece la luz y erosiona el discernimiento espiritual. Hoy, millones celebran la Navidad sin conocer su historia profunda. Se cantan villancicos, se intercambian regalos, se decoran casas con luces brillantes y árboles adornados, pero el corazón del ritual pagano permanece escondido. Cada vez que encendemos una luz sin comprender su significado original, cada vez que elevamos un árbol como símbolo decorativo sin discernimiento, abrimos la puerta a un legado espiritual que no nació en la luz de Dios. Comprender Yule, Saturnalia y Sol Invictus nos permite ver más allá de la costumbre y entender la verdadera batalla espiritual detrás de lo que parece inocente. Nos recuerda que la luz no puede ser creada por rituales humanos, que la protección no se logra por tradiciones ancestrales y que la adoración genuina solo se encuentra en el Señor. La historia pagana de la Navidad no es solo un dato curioso, es una advertencia para no confundir lo sagrado con lo profano. Para no normalizar lo que Dios jamás pidió y para discernir lo que colocamos en el centro de nuestros hogares y corazones. Conocer estos orígenes nos prepara para la siguiente verdad, la manera en que la cultura cristianizó estas celebraciones, adaptando símbolos y fechas, pero sin cambiar su esencia. La historia que sigue revela cómo la estrategia de Roma y la mezcla espiritual dieron forma a la Navidad tal como la conocemos hoy, y por qué la advertencia bíblica sigue vigente para cada hogar que busca caminar en luz. Cómo la Iglesia adoptó estas festividades y mezcló paganismo con cristianismo. Tras los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia se enfrentaba a un desafío monumental, como difundir la fe en medio de un imperio lleno de tradiciones profundamente arraigadas. Las prácticas paganas, como Yule en el norte de Europa, Saturnalia y Sol Invictus en Roma, no eran simples costumbres, eran rituales cargados de significado espiritual que habían sobrevivido siglos, transmitidos de generación en generación. Erradicarlas de golpe habría generado rechazo y conflictos. La estrategia de la Iglesia fue, entonces, más sutil, no prohibirlas, sino adaptarlas. Adoptar estas festividades significaba darles un nuevo significado, cristianizarlas, sin alterar demasiado la estructura que la gente ya conocía. Así, los días de celebración, los rituales de luz y las decoraciones encontraron una nueva narrativa, el nacimiento de Jesús. El 25 de diciembre, fecha dedicada a Sol Invictus, fue elegida para simbolizar que Cristo es la verdadera luz que vence la oscuridad, desplazando al sol pagano que antes dominaba la ceremonia. Sin embargo, aunque la intención era espiritual, la mezcla con el simbolismo antiguo nunca desapareció. Los árboles, las coronas, las velas y los banquetes continuaron, pero ahora asociados a la historia de un niño nacido en Belén. Los líderes eclesiásticos de la época buscaban un equilibrio delicado, conservar a los nuevos creyentes dentro del cristianismo mientras no alienaban a aquellos acostumbrados a los rituales paganos. Las fiestas tradicionales se mantuvieron, pero bajo la narrativa de Cristo. Los romanos y europeos del norte podían seguir celebrando, encendiendo hogueras, decorando árboles y compartiendo alimentos, pero oficialmente lo hacían para honrar al Salvador. Así nació lo que hoy conocemos como Navidad, una síntesis de religiosidad genuina con prácticas ancestrales de origen pagano. El proceso de cristianización no fue uniforme. En algunas regiones, las tradiciones locales se incorporaron casi intactas. En otras, se modificaron ligeramente para adaptarlas a la teología cristiana. Por ejemplo, los árboles siempre fueron un símbolo de vida y fertilidad, y al agregarse el nacimiento de Jesús como centro de la celebración, se les dio un nuevo sentido, un recordatorio de la vida que Dios trae al mundo. Las coronas y guirnaldas, que originalmente simbolizaban la protección de los dioses y la victoria sobre las tinieblas, pasaron a representar la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Cada elemento fue reinterpretado, pero la raíz pagana permaneció, invisibilizada tras una capa de devoción cristiana. Incluso los regalos, tan centrales en la Navidad moderna, tienen su origen en estas festividades antiguas.
Durante Saturnalia, se intercambiaban obsequios como símbolo de buena fortuna y reconciliación social. La Iglesia permitió que esta práctica continuara, ahora como expresión de generosidad y amor cristiano, pero sin cambiar el acto básico. El intercambio de presentes seguía siendo un puente entre lo humano y lo espiritual, aunque bajo un enfoque diferente. La mezcla entre paganismo y cristianismo fue también una cuestión política. Adoptar las festividades permitía a la Iglesia consolidar su influencia, mostrando que la nueva fe no estaba en conflicto con la cultura popular, sino que podía transformarla. Era una estrategia de integración y control espiritual, incorporar tradiciones para que la conversión no implicara ruptura total con la identidad cultural. Pero este enfoque dejó un legado ambiguo. Por un lado, permitió que la fe cristiana se expandiera con éxito. Por otro, creó una celebración híbrida que oculta sus raíces paganas bajo la apariencia de devoción cristiana. El resultado de esta fusión es lo que hoy millones celebran como Navidad, un evento lleno de luces, árboles, cantos y banquetes, donde se honra a Jesús, pero cuyos símbolos y fechas fueron heredados de rituales diseñados originalmente para complacer a deidades paganas. Cada práctica, cada adorno, cada costumbre tiene una historia que remite a la lucha del hombre por controlar lo espiritual sin depender de Dios, antes de que la Iglesia la reinterprete. La Navidad, entonces, es mucho más que una simple conmemoración del nacimiento de Cristo, es el resultado de siglos de adaptación, reinterpretación y fusión cultural. Reconocer cómo la Iglesia adoptó estas festividades nos permite mirar más críticamente lo que celebramos hoy. Nos invita a discernir entre lo que es verdaderamente bíblico y lo que fue incorporado para facilitar la aceptación social. La advertencia es clara, aunque la intención haya sido cristiana, la esencia de muchos símbolos sigue vinculada a prácticas que la Biblia considera ajenas a la adoración verdadera. Entender esto no es una condena, sino una invitación a evaluar el corazón detrás de nuestras tradiciones y a buscar significado más allá de lo superficial. Este contexto nos prepara para la siguiente reflexión. La Navidad, tal como la conocemos, es un mosaico histórico y espiritual, donde lo divino y lo pagano se entrelazan, creando una celebración que requiere discernimiento. Comprender este trasfondo nos permite ver más allá de las luces y los regalos, y entender la importancia de centrar nuestra adoración únicamente en Dios, separando lo sagrado de lo profano en nuestras vidas y corazones. Señales bíblicas, evidencias de que Jesús no nació el 25 de diciembre y la advertencia bíblica sobre mezclar tradiciones. La Biblia nos ofrece pistas claras que desafían la tradición popular del 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesús. Para empezar, los evangelios nos cuentan que los pastores estaban en los campos cuidando sus rebaños cuando el ángel anunció la llegada del Salvador. Si analizamos el clima de Palestina, los inviernos eran fríos y lluviosos, los pastores no permanecían en los campos durante diciembre. Esto sugiere que el nacimiento de Jesús ocurrió en otra estación, probablemente primavera u otoño, cuando los pastores podían vigilar sus rebaños al aire libre sin peligro de tormentas ni frío extremo. Otro indicio se encuentra en las condiciones sociales y agrícolas descritas en los textos históricos y bíblicos. El censo ordenado por César Augusto, que obligó a José y María a viajar a Belén, se realizaba generalmente durante periodos más secos y transitables del año. No hay registro histórico que apoye la idea de que este censo se hiciera en pleno invierno. Todo esto indica que la fecha tradicional del 25 de diciembre no proviene de evidencia bíblica, sino de una elección cultural y estratégica ligada a festividades paganas que la Iglesia adoptó y reinterpretó. El mismo Pablo advierte a los creyentes sobre la importancia de discernir lo que proviene de Dios y lo que pertenece a tradiciones humanas. En sus cartas, insta a no conformarse con los patrones de este mundo y a no mezclar la verdad de Dios con prácticas ajenas que puedan confundir la fe. Esta advertencia es fundamental para entender por qué la Navidad, tal como la conocemos, puede ser peligrosa espiritualmente si no se analiza con discernimiento. Mezclar lo sagrado con lo profano no solo diluye la adoración, sino que abre puertas invisibles que afectan el ambiente espiritual del hogar y del corazón. Los símbolos de la Navidad moderna, árboles, coronas,
luces, muérdago, tienen raíces en rituales antiguos que buscaban manipular la naturaleza y las fuerzas espirituales sin depender del Dios de Israel. La Escritura deja en claro que lo que comenzó en idolatría no se santifica automáticamente por el paso del tiempo o por un cambio de intención. Dios no mira la apariencia, sino el corazón y la raíz de cada acto. Por eso, traer a casa símbolos cuya esencia nació fuera de la luz es arriesgado. Aunque hoy los asociemos con amor, alegría o celebración, su origen espiritual permanece y puede influir silenciosamente en nuestro entorno. Incluso la elección de la fecha revela la estrategia de integración de tradiciones paganas en la vida cristiana. El 25 de diciembre coincidía con Sol Invictus, la festividad del Sol Invencible, y con la celebración de Saturnalia. Al colocar el nacimiento de Jesús en esa fecha, la Iglesia buscaba que la nueva fe fuera más aceptable para un pueblo acostumbrado a estos rituales, sin romper con lo familiar ni provocar resistencia cultural. Sin embargo, este acto de conveniencia dejó una mezcla espiritual que perdura hasta hoy, y la Biblia advierte que lo que se mezcla con lo profano no debe ser asumido como santo. La Escritura también nos recuerda que toda tradición humana debe ser evaluada a la luz de la verdad divina. Desde Génesis hasta Apocalipsis, se repite un principio: no aprender los caminos de las naciones. Esto no es un detalle cultural, es una advertencia espiritual. Cuando Israel imitaba las costumbres paganas, no solo adoptaba prácticas externas, sino que abría puertas a influencias espirituales que debilitaban su relación con Dios. Lo mismo ocurre hoy cuando aceptamos símbolos o celebraciones sin discernimiento. La tradición puede ser emocionalmente atractiva, pero no garantiza pureza ni bendición. Por eso, las señales bíblicas no solo cuestionan la fecha del 25 de diciembre, sino que nos llaman a examinar cada elemento de nuestra celebración. Los pastores en los campos, los registros históricos de censos y las advertencias de Pablo muestran que el nacimiento de Jesús no se limitaba a una fecha ritual. Y más allá de la fecha, la enseñanza espiritual es clara: no se deben mezclar prácticas humanas con la adoración a Dios. Cada símbolo, cada costumbre, cada decoración tiene un origen que determina su influencia. Comprender estas señales nos permite discernir entre lo que es bíblico y lo que es tradición cultural. No se trata de condenar la celebración de la Navidad en sí, sino de entender que la verdadera luz no se encuentra en un día del calendario ni en símbolos heredados de rituales paganos, sino en Jesús mismo. La Escritura nos llama a evaluar nuestra adoración, a separar lo que proviene de Dios de lo que proviene del hombre, y a reconocer que la mezcla de tradiciones puede abrir puertas invisibles y traer consecuencias que la emoción y la cultura no revelan. En resumen, las evidencias bíblicas nos muestran que Jesús probablemente no nació el 25 de diciembre, y que la fecha, los símbolos y las tradiciones que rodean la Navidad moderna tienen raíces en prácticas paganas. La advertencia es clara: traer lo profano al corazón y al hogar sin discernimiento puede debilitar nuestra conexión con Dios. La invitación es urgente y personal: examinar, discernir y centrar la celebración en la luz verdadera, no en la apariencia, ni en la emoción, ni en la tradición. Solo así podemos honrar a Cristo sin abrir puertas que Él nunca pidió abrir. Impacto espiritual hoy: cómo estas mezclas afectan hogares, emociones y espiritualidad en la actualidad. Hoy, siglos después de que las tradiciones paganas se mezclaran con el cristianismo, seguimos viendo las consecuencias de esa fusión en los hogares, en las emociones y en la espiritualidad de millones de personas. Lo que comenzó como rituales antiguos, invocaciones a dioses falsos y festividades diseñadas para controlar la naturaleza, se transformó en costumbres familiares, decoraciones coloridas y celebraciones llenas de emoción. Pero la raíz espiritual permanece intacta. No importa cuántas luces, canciones o regalos agreguemos, lo que nació en la oscuridad no se convierte automáticamente en luz solo por aparecer en diciembre. Muchas familias sienten una tensión invisible durante esta época del año. Discusiones inesperadas, agotamiento extremo, tristeza inexplicable, ansiedad que parece surgir de la nada, conflictos que no se comprenden. Para la mente humana, puede parecer simple estrés por las fiestas, la logística, las compras o las reuniones familiares.
pero desde la perspectiva espiritual, estos síntomas son señales de que la mezcla entre lo sagrado y lo profano siempre deja una huella. Todo lo que se incorpora al hogar sin discernimiento tiene un efecto silencioso. La Biblia no solo advierte sobre la idolatría visible, con estatuas o sacrificios, sino sobre la idolatría disfrazada de tradición, emoción o belleza. Los símbolos que hoy asociamos con la Navidad, árboles, coronas, luces, adornos, incluso los regalos, son portadores de historia y energía espiritual. Cuando entran al hogar sin discernimiento, abren puertas invisibles. No porque tengan poder por sí mismos, sino porque la intención original de su uso estuvo ligada a prácticas que Dios nunca aprobó. Cada elemento, cada gesto, cada ritual aparentemente inocente puede traer consigo una influencia sutil que afecta la paz, la claridad y la estabilidad espiritual de la familia. Los hogares son microcosmos del mundo espiritual. Lo que se honra en el hogar establece un orden y moldea la atmósfera emocional y espiritual. La mezcla de tradiciones paganas con celebraciones cristianas crea una tensión que no siempre percibimos, pero que se manifiesta en conflictos, agotamiento, tristeza y ansiedad. Padres que se sienten emocionalmente exhaustos, hijos que se confunden entre la fe y la cultura, hogares que experimentan cargas invisibles sin saber por qué. Todo esto no es coincidencia, es consecuencia de abrir puertas espirituales sin discernimiento. La cultura moderna ha reforzado esta mezcla al transformar símbolos antiguos en productos adorables, decoraciones encantadoras y escenas emotivas que apelan al corazón. La mercadotecnia envuelve estos elementos en emociones tan fuertes que la mente no se atreve a cuestionarlos. Luces cálidas, música suave, niños felices, familias reunidas, todo diseñado para que la tradición se acepte sin examen. Pero la Biblia nos recuerda que la emoción no cambia la esencia. La belleza no purifica la raíz, y la costumbre no convierte lo profano en santo. Lo que entró al hogar como símbolo de idolatría permanece con influencia espiritual, aunque hoy se presente con colores, brillo y nostalgia. El impacto espiritual se ve también en la sensibilidad del corazón. La mezcla puede adormecer la percepción espiritual, hacer que lo sagrado se perciba como común y lo común como sagrado. Esto genera confusión, debilidad y distracción de la verdadera luz, Jesús. Mientras la cultura celebra sin cuestionar, el mundo espiritual opera silenciosamente. La tensión invisible, la tristeza inexplicable, la ansiedad y los conflictos familiares son manifestaciones de esa influencia que permanece, recordándonos que cada símbolo y cada tradición tiene un peso espiritual que no podemos ignorar. En muchos hogares, esta mezcla genera un ciclo que se repite generación tras generación. Los hijos observan, imitan y adoptan lo que sus padres celebran sin discernimiento. Las tradiciones se vuelven emociones, las emociones se vuelven hábitos, los hábitos se vuelven identidad. Así, lo que nació como un ritual pagano se normaliza, se vuelve familiar y parece inocuo. Pero en lo profundo, la raíz espiritual sigue activa y la Biblia sigue advirtiendo, no aprendan los caminos de las naciones. Cada puerta abierta, aunque sea decorativa o sentimental, tiene consecuencias. Esta influencia también se refleja en la mente y las emociones. La mezcla puede intensificar la ansiedad, generar tristeza inexplicable, aumentar la frustración y crear tensiones que parecen surgir de la nada. Lo que el mundo llama estrés navideño o nostalgia, en realidad puede ser la respuesta del espíritu a la presencia de elementos cuya esencia nunca provino de Dios. La advertencia no es para crear miedo, sino para despertar discernimiento, examinar lo que traemos a nuestro hogar, lo que colocamos en el centro de nuestra atención, y preguntarnos si refleja la luz de Dios o si mantiene la sombra de tradiciones antiguas. El impacto espiritual también afecta la adoración. Cuando la celebración se mezcla con símbolos que no nacieron de Dios, la adoración pierde claridad. La devoción se diluye entre emoción y costumbre, y lo que podría ser un momento de conexión con el Señor se convierte en un ritual centrado en objetos, colores y recuerdos familiares. La Escritura nos recuerda que Dios no mira las apariencias ni la intención emocional si la raíz de la acción está separada de Él.
Por eso, discernir el origen de nuestras celebraciones es un acto de protección espiritual y de fidelidad a la verdad. En resumen, el impacto espiritual hoy es silencioso pero profundo. La mezcla de paganismo con cristianismo, de tradición con emoción, no desaparece con villancicos, luces o regalos. Afecta hogares, emociones y espiritualidad de manera tangible e intangible. Padres y madres, hijos y familias enteras experimentan cargas invisibles, conflictos inexplicables, tristeza y ansiedad que no entienden, porque las puertas abiertas hace siglos siguen operando en el espíritu. La luz de Dios no se encuentra en la apariencia de la celebración, sino en la claridad de la raíz, en la fidelidad a lo que Él inició y en la eliminación de lo que nunca vino de su corazón. Por eso la invitación es urgente: examinar, discernir y separar lo que es de Dios de lo que no lo es. No se trata de condenar la celebración, sino de proteger el hogar, el corazón y la fe. Lo que comenzó como ritual pagano, aunque hoy parezca inocente, sigue teniendo influencia. Y solo reconociendo esto podemos vivir la Navidad y cualquier celebración con claridad, paz y bendición espiritual, centrados en la luz que nunca cambia, Jesús. Consecuencias de la mezcla: erosión del discernimiento, apertura de puertas espirituales y confusión. Cuando las tradiciones paganas se mezclan con la fe cristiana, no es solo un asunto cultural o estético, tiene consecuencias profundas que afectan la mente, el corazón y el espíritu. Esta fusión de lo sagrado con lo profano erosiona el discernimiento espiritual de quienes participan de ella. Lo que podría haber sido una celebración centrada en Dios se convierte en un ritual confuso, donde la línea entre lo verdadero y lo falso se vuelve difusa. Los creyentes comienzan a aceptar emociones, símbolos y costumbres sin cuestionar su origen y su propósito, y lentamente, el juicio espiritual se nubla. El discernimiento es la capacidad de percibir la verdad espiritual, de distinguir entre lo que proviene de Dios y lo que pertenece a influencias externas. Cuando se incorporan elementos paganos disfrazados de tradición, esta capacidad se debilita. Los hogares, los corazones y la mente se acostumbran a convivir con lo contradictorio, se ora por la bendición de Dios mientras se adoptan prácticas que no provienen de Él. Esta incongruencia no siempre es evidente a simple vista, pero deja una marca invisible. La mezcla convierte la fe en algo confuso, donde lo emocional se sobrepone a lo espiritual y la apariencia engaña más que la realidad. Abrir estas puertas espirituales tiene un efecto silencioso pero poderoso. Cada símbolo, cada ritual y cada tradición que no se examina con discernimiento actúa como un canal invisible por donde pueden entrar influencias que no pertenecen al reino de Dios. No se trata de miedo ni de superstición, sino de reconocer que la energía y la intención de cada práctica tienen peso en lo espiritual. Cuando lo que debería ser adoración sincera se combina con elementos de origen pagano, se crean puertas que pueden abrir espacios de confusión, duda y distracción espiritual. Esto no siempre se manifiesta de inmediato, pero con el tiempo erosiona la claridad de la fe y la seguridad en la verdad bíblica. La confusión es otra consecuencia inevitable. Los creyentes comienzan a mezclar la enseñanza de la palabra con tradiciones que no tienen fundamento en ella. Lo que Dios advirtió como peligro, lo que la Escritura describe como cosas aprendidas de las naciones, se normaliza, se celebra y se transmite como algo aceptable. Las generaciones jóvenes crecen creyendo que estas prácticas son parte de la verdadera adoración, y la línea entre lo bíblico y lo cultural se vuelve casi invisible. La confusión no solo afecta el entendimiento doctrinal, sino también la experiencia espiritual. La paz interior se ve interrumpida, la oración pierde enfoque y la relación con Dios se vuelve más superficial. Porque la fe se diluye entre símbolos que distraen y emociones que reemplazan la claridad de la verdad. Además, la mezcla crea una especie de dependencia emocional en lugar de espiritual. Las tradiciones que provienen del paganismo apelan directamente a los sentidos y a la nostalgia: luces, música, rituales familiares, historias encantadoras. Esto genera una sensación de seguridad y alegría que parece buena, pero no proviene de Dios. Se confunde la emoción con la bendición divina, y así se refuerza la práctica de lo que nunca fue creado para honrar a Dios. La fe se reemplaza por sentimiento,
y la adoración genuina se ve afectada. En los hogares, estas consecuencias se multiplican. Las tensiones invisibles aparecen en conflictos inexplicables, en la dificultad para encontrar paz durante las celebraciones y en la sensación de vacío que puede surgir incluso en medio de la alegría. Cada miembro de la familia absorbe estas influencias de manera diferente, generando desarmonía y debilitando la fortaleza espiritual del hogar. La mezcla no solo afecta a la mente individual, sino la atmósfera espiritual colectiva. Lo que podría haber sido un tiempo de conexión profunda con Dios se convierte en un momento donde la confusión y la influencia de prácticas no bíblicas compiten por la atención del corazón. La advertencia de la Escritura es clara: no se puede honrar a Dios mientras se honra lo que Él no aprobó. Cada mezcla, por pequeña que parezca, tiene un efecto acumulativo. Erosiona la capacidad de discernir, abre puertas que deberían permanecer cerradas y genera confusión en la fe. Por eso, reconocer y confrontar estas mezclas no es un acto de crítica cultural, sino un acto de protección espiritual. La consecuencia más grave de ignorarlo no es la culpa, sino la pérdida de claridad espiritual y la vulnerabilidad frente a influencias que desvían del camino de la verdad. En última instancia, las consecuencias de la mezcla no son abstractas ni lejanas. Se manifiestan en emociones confundidas, hogares tensos, corazones inseguros y fe debilitada. La invitación es discernir, separar lo que proviene de Dios de lo que no, y restaurar la claridad espiritual que Él desea para cada creyente. Solo al hacer esto se puede vivir con seguridad, paz y certeza, protegiendo el hogar, el corazón y la fe de las influencias que no tienen origen en él. Reflexión y revelación, conexión entre historia y práctica personal, despertar al discernimiento. Después de recorrer siglos de historia, de examinar símbolos, altares y tradiciones que se mezclaron con la fe, es inevitable detenerse y mirar hacia adentro. La reflexión nos invita a conectar lo que aprendimos con nuestra propia vida, con nuestro hogar, con nuestro corazón. No se trata solo de conocer datos históricos, se trata de despertar al discernimiento, de ver lo que muchas veces aceptamos por costumbre y preguntarnos: ¿esto honra a Dios o simplemente imita lo que el mundo aprobó? La revelación comienza cuando reconocemos que cada tradición, cada símbolo y cada celebración tiene un peso espiritual. Lo que para muchos es un simple adorno o un gesto familiar, para el mundo espiritual puede ser una puerta abierta. Y cuando hablamos de puertas, no hablamos de miedo ni superstición, hablamos de influencia. Cada elemento que aceptamos sin examinarlo puede moldear nuestra mente, nuestra percepción y nuestra fe. La historia nos muestra que lo que empezó como un altar pagano puede sobrevivir siglos, infiltrarse en culturas y religiones y encontrar un lugar en millones de hogares. La pregunta es: ¿cuánto de eso está presente en nuestra propia vida sin que nos demos cuenta? El discernimiento no es un concepto abstracto, es la capacidad de reconocer lo que es luz y lo que es sombra, de distinguir lo que viene de Dios de lo que proviene de sistemas espirituales que operan en silencio. Y esta habilidad no se desarrolla por imitación, sino por atención, por estudio de la palabra y por apertura del corazón. Cuando reflexionamos sobre nuestras propias prácticas, debemos preguntarnos: ¿estoy participando de algo que honra a Dios, o estoy aceptando tradiciones que no tienen origen en Él? ¿Mis acciones, mis celebraciones y mis símbolos están construyendo fe o están reforzando hábitos heredados sin cuestionamiento? Aquí es donde la revelación se vuelve personal. No se trata de condenar lo que otros hacen, sino de examinar nuestro propio camino. No se trata de miedo ni de juicio, sino de claridad. La luz de Dios no viene a acusar, sino a mostrar la verdad oculta, a exponer mezclas que confunden, a abrir los ojos de quienes desean caminar con integridad. La historia de las celebraciones paganas y su integración en la fe cristiana no es solo un relato antiguo, es un espejo donde podemos ver patrones que se repiten en nuestras decisiones, en nuestros hogares y en nuestras tradiciones. La revelación nos invita a preguntarnos: ¿qué puertas estamos abriendo hoy sin darnos cuenta? ¿Qué influencias estamos aceptando como inofensivas, pero que podrían erosionar nuestro discernimiento espiritual? Cuando aceptamos la mezcla sin examen, también aceptamos la confusión que trae consigo.
La emoción reemplaza la claridad, la costumbre reemplaza la enseñanza y lo familiar reemplaza lo santo. Pero cuando despertamos al discernimiento, podemos separar lo que es legítimo de lo que no lo es, podemos elegir lo que honra a Dios y dejar atrás lo que distrae o confunde. La reflexión nos enseña que la fe no puede construirse sobre tradiciones heredadas sin cuestionamiento, necesita ser consciente, intencional y centrada en Dios. El despertar espiritual es un llamado a restaurar esa claridad. Cada símbolo, cada práctica y cada celebración puede ser transformado si se somete a la luz de la verdad. No se trata de eliminar alegría, familia o festividades, se trata de asegurarse de que lo que entra en nuestro hogar y en nuestra vida tenga un origen que Dios aprueba. Esta revelación nos da poder, nos permite tomar decisiones conscientes, proteger a nuestras familias y mantener un ambiente espiritual saludable. Lo que la historia nos muestra es que la mezcla no desaparece por sí sola, requiere discernimiento y acción consciente para restaurar la pureza de nuestra fe. Finalmente, la reflexión nos lleva a la acción del corazón. Nos invita a orar, a pedir claridad y discernimiento. Nos recuerda que la luz de Dios no solo ilumina los símbolos externos, sino que transforma nuestra percepción, nuestro entendimiento y nuestra intención. Cuando nos enfrentamos a tradiciones heredadas o prácticas culturales, podemos hacerlo con valentía y sabiduría, decidiendo que permitimos que influya en nuestro espíritu. La revelación no es un conocimiento pasajero, es una guía para vivir con integridad, claridad y propósito, honrando a Dios en todo lo que hacemos. Despertar al discernimiento significa reconocer la verdad detrás de cada tradición, evaluar su impacto en nuestra vida espiritual y tomar decisiones conscientes para alinear lo que celebramos con lo que Dios aprueba. Es un llamado a vivir no por costumbre, sino por claridad, no por emoción, sino por verdad, no por tradición, sino por revelación. Y cuando aplicamos esta revelación, encontramos libertad, paz y una conexión más profunda con Dios, que no depende de adornos ni fechas, sino de corazones que buscan caminar en su luz. Acción espiritual. Hemos recorrido juntos siglos de historia, símbolos que sobrevivieron milenios y tradiciones que entraron a los hogares sin ser cuestionadas. Hemos visto cómo lo que nació en la oscuridad puede disfrazarse de luz, cómo la cultura puede tomar lo que Dios advirtió y presentarlo como algo inocente, bello y familiar. Y ahora, después de todo este recorrido, llegamos al momento más profundo, mirar hacia adentro y decidir qué vamos a permitir en nuestra propia vida, en nuestro hogar, en nuestro corazón. El impacto de la mezcla espiritual no es algo lejano, no es historia antigua que se queda en los libros. Está aquí, en las emociones que sentimos durante fechas especiales, en la tensión que aparece sin explicación, en la confusión que amenaza nuestra paz, en la sombra que parece acompañar incluso los momentos de alegría. Lo que aceptamos sin discernimiento se convierte en influencia, y la influencia, aunque invisible, tiene peso. Hoy es el momento de abrir los ojos, de dejar que la verdad penetre más allá de la costumbre, más allá de la nostalgia, más allá de la emoción. Recordemos el OC con el que comenzamos. La Navidad, tal como la conocemos, no nació en un pesebre ni en un canto de ángeles. Nació en altares antiguos, en rituales prohibidos y en prácticas que Dios advirtió desde el principio. Esta revelación no busca condenar, busca despertar. No busca miedo, busca claridad. No busca rechazo, busca discernimiento. Y ahora, la pregunta que debemos hacernos no es si la tradición es bonita o popular, sino si es santa. Porque la belleza emociona, pero la santidad transforma. Cada corazón tiene la capacidad de discernir. Cada hogar tiene la oportunidad de establecer un ambiente que honra a Dios. Cada decisión consciente de separar lo que proviene de Él de lo que no lo hace fortalece nuestro espíritu y protege a nuestra familia. No se trata de destruir lo que otros celebran, sino de examinar lo que traemos a nuestra vida. No se trata de prohibir símbolos, sino de reconocer su origen y elegir con intención. La luz no puede penetrar donde la mezcla se acepta sin examen, pero la verdad siempre encuentra su camino cuando hay apertura en el corazón. Hoy, mientras reflexionas sobre lo que hemos recorrido, te invito a hacer un alto y mirar lo que permites entrar a tu hogar.
¿Qué símbolos, tradiciones o emociones están influyendo en tu espiritualidad sin que lo notes? ¿Qué costumbres has seguido por inercia y que tal vez necesitan ser examinadas a la luz de la verdad? Este no es un llamado a la condenación, es un llamado a la liberación, a tomar el control de tu vida espiritual, a decidir conscientemente que permanece y que debe ser transformado. El loop vuelve a ti, así como comenzamos viendo la historia de un ritual antiguo disfrazado de celebración, ahora tienes la oportunidad de cerrar ese ciclo en tu propia vida. El altar que algún día estuvo en manos de otros, hoy puede ser reemplazado por un corazón que honra a Dios. La tradición que se mezcló con lo profano puede ser purificada por discernimiento. Lo que una vez fue puerta abierta a la confusión puede convertirse en un espacio de claridad, luz y paz. Te invito a orar, a pedir discernimiento, a abrir tus ojos espirituales y decir desde lo profundo de tu corazón, Señor, dame claridad para distinguir lo que viene de ti de lo que no. Dame fuerza para separar lo que confunde de lo que transforma, dame sabiduría para vivir en tu luz cada día. Porque la verdadera transformación no viene de entender la historia solamente, sino de aplicarla a nuestra vida, de permitir que la verdad toque lo más íntimo de nuestro ser y guíe cada acción. Cierra los ojos y siente la diferencia entre la costumbre y la revelación, entre la emoción y la luz de Dios. Siente cómo el discernimiento puede traer paz donde antes había confusión. Siente cómo una decisión consciente de honrar a Dios cambia el ambiente de tu hogar, fortalece tus relaciones y renueva tu espíritu. Esta es la invitación final, no dejes que la mezcla del mundo defina tu fe. No dejes que lo emocional opaque lo espiritual. No dejes que la tradición controle lo que Dios quiere iluminar. La luz de Dios siempre encuentra a quienes buscan con sinceridad. La verdad siempre llega a quienes quieren ver. Y mientras el mundo sigue celebrando sin preguntar, tú puedes elegir caminar en discernimiento, claridad y libertad. Este es el cierre, pero también es un nuevo comienzo, el comienzo de una fe que examina, que distingue y que honra a Dios en todo. Porque la luz no solo ilumina lo que vemos, ilumina lo que somos, lo que hacemos y lo que permitimos entrar a nuestro corazón. Si esta revelación te impactó, no te detengas aquí. Haz clic en el video que aparece en pantalla y descubre aún más secretos ocultos que la Biblia nunca enseñó. Tu discernimiento espiritual sigue creciendo.